Aquí hoy dos especialistas con una experiencia terrible, ahora lo van a ver ustedes. Voy a leer el currículum de ambos y después voy dándoles paso y voy abriendo el micrófono yo uno por uno, porque si no sería imposible que nos oyáis bien. Doctor Víctor Jacinto Godoy. Ha sido profesor titular de psiquiatría en distintas universidades del Paraguay. Hasta también con conexiones con Brasil. Profesor asistente de psicología médica. Ha sido profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UCA. Dio cursos de especialización en psiquiatría en Brasil. Fue director del Hospital Psiquiátrico de Asunción. Fue director del Departamento de Salud Mental de todo el Paraguay. Fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Y fue también miembro de la Sociedad Internacional de Psicogeriatría y otros muchos cargos, ponencias, cursos que ha dado por todo Paraguay. Actualmente, pues ya está disfrutando de unas merecidas vacaciones y una jornada de descanso, que no es así. Ya está jubilado, quiero decir, y ahora se dedica a otros temas. Así que sí que le voy a dar ahora la palabra para que nos salude a don Víctor Godoy. Buenas noches, tardes, don Víctor. Alberto, buenas noches, Gustavo. También al doctor Oliveira y Silva, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este panel, digamos, sobre salud mental. Y espero, digamos, aportar algunas vivencias, digamos, de la transformación de la salud mental y la psiquiatría en general desde hace aproximadamente 2 décadas y media o 3 décadas. Pues ahora nos lo va a contar el doctor Godoy. Voy a presentar también a un invitado ya de esta casa que ya es habitual, como es el doctor Francisco Oliveira y Silva. Es doctor en psicología, tiene algo más de 80 años, no vas a decir la edad exacta, y casi 60 de matrimonio. Fue psicoterapeuta durante más de 45 años. O sea que tiene una experiencia profesional increíble, al igual que el doctor Godoy. Profesor emérito de la Universidad Católica de Asunción, donde impartió clases de relaciones humanas y públicas por más de 25 años. En la Universidad Nacional de Asunción tuvo además la cátedra de Lengua y Cultura Latina y Ética Profesional por más de 30 años. Ha ejercido la docencia de literatura, filosofía, psicología en el Colegio Goethe por más de 36 años. En fin, podría estar leyendo el currículum al igual que el del doctor Godoy y sería interminable. Buenas noches, buenas tardes en Paraguay. Doctor Francisco Oliveira, muchas gracias por estar de nuevo en este canal. Querido amigo Alberto, estoy muy contento de poder verte nuevamente en pantalla y conversar contigo y con tu grandiosa audiencia, porque este tema que vamos a abordar esta noche es tan importante que podríamos decir que es como el oxígeno de la sociedad. Así que te agradezco la presentación y también la invitación para colaborar con mi experiencia a lo que es la salud mental desde el ángulo de la psicología. Pues muchas gracias a ti, querido Francisco. Bueno, y por último, mi gran amigo Gustavo Cristaldo, que es el director, entre otras muchas cosas, que también sabe salud, es el director del Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, el IPES de Paraguay. Alberto, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para Víctor Godoy, al doctor Oliveira y Silva, y a todos nuestros amigos españoles y paraguayos que en este momento nos están siguiendo en este interesante debate sobre la salud mental. Nos une, Alberto, una amistad ya muy fuerte, muy interesante, recordando que el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales es socio fundador del Protocolo de Santa Pola y estamos realizando varias actividades con la prestigiosa Universidad Católica de Asunción, extendida principalmente a San Ignacio Guazú. Doctor Godoy, ¿qué nos puede decir usted? Una pequeña puesta a punto, una pequeña toma de contacto de la salud mental, cómo estaba en Paraguay hace unos años, cómo está ahora. La psiquiatría y la salud mental estaban muy poco desarrollados en nuestro país, pero después hizo un giro bastante
acelerado porque la formación de profesionales psiquiatras, yo hablo de psiquiatra porque soy psiquiatra, y después entramos en el campo de la salud mental, porque cada vez más se están formando en psiquiatría los jóvenes médicos. La salud mental o las consultas por salud mental en el Paraguay, años atrás no era tan demandado, digamos, tanto por la estigmatización de la psiquiatría y la psicología, que hasta ahora persiste, pero de todas maneras ha evolucionado mucho más. Pero el salto, el incremento masivo de patologías en cuanto a la afectación de la salud mental, yo por lo menos he visto, yo ya retirado de las funciones públicas, en privado sigo trabajando, el incremento muy notorio de algunas patologías después, en la pandemia, que se inició en la pandemia y posteriormente en la pospandemia, debido a las medidas restrictivas y la paralización total del país, de nuestro país, que creo también en muchos países ocurrió lo mismo, generó al padecer una serie de dificultades para enfrentar la vida y el día a día en las personas, afectando en algunos casos severamente el estado de salud mental en la población en general. Durante mucho tiempo, en algunos casos y hasta ahora también, acompañado de la tecnología actual, ha generado muchos problemas, tantos en niños y adolescentes, que han incrementado patologías que anteriormente no se veían, que a lo mejor más adelante tocamos, ¿verdad? Ciertas patologías concretas. Pero la salud mental en el Paraguay, en cuanto a al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, hasta ahora no se ha implementado o no se ha engranado dentro de la medicina en general, digamos. Siempre es algo como un furgón de cola, digamos, de todas las especialidades médicas. Entonces, también el sitial de la psiquiatría y la salud mental actualmente están despertando más las autoridades, digamos, políticas del Ministerio de Salud y de la Facultad de Medicina en incrementar el conocimiento y la repercusión que puede generar este cambio de vida tan notorio en los últimos 20 años. Tanto la aparición de la tecnología, todo lo que sabemos, el avance imparable, aparte de la pandemia, que también generó muchísimos cuadros que se van incrementando y se cronifican. Entonces, ese panorama el que yo puedo ahora definir, digamos, en cuanto a vivencia o experiencia, y lo que yo puedo captar, digamos, es lo que está ocurriendo en el país. Pero sí hay un incremento marcado debido al estrés, fundamentalmente. Los factores estresantes merman la capacidad de defensa de las personas y, lógicamente, desembocan en cuadros severos posteriormente. No sé, Alberto, si hay alguna pregunta con respecto a esto, sí, para mire, ampliar un poco más. Godoy, sí, luego entraremos en, como le voy a ir preguntando alternativamente, pues a ti una pregunta, otra al doctor Oliveira, para hacer el diálogo más dinámico. Pero mira, sí, ya tenemos la primera pregunta que es dedicada a ti y vamos a ir, la gente que está en el chat y nos vaya haciendo preguntas, las vamos a ir colocando directamente para que lo podáis responder. Antes de dar paso a Oliveira, ya te pregunta Hispania. Mi pregunta para todos los participantes, bueno, en este caso te la hace a ti, doctor. ¿Están los jóvenes afectados por el estrés y agitación por las redes sociales? Sí, sí. Los jóvenes, los niños y jóvenes, bueno, niños y jóvenes adolescentes están afectados por las redes sociales y también por el aislamiento que genera
las redes sociales en estas personas, jóvenes, niños, adolescentes, hay prácticamente una afectación en la parte afectiva, donde adoptan actitudes, digamos, que dificultan la socialización y alejan el contacto afectivo mismo dentro de la casa y también fuera, ¿verdad?, en el entorno. Creo que actualmente muchos de estos cuadros se centran en la prevención de estas patologías que provienen ya del avance de la tecnología, de las redes sociales y todo lo que implica esas redes sociales. Que yo no estoy tan al tanto, tan actualizado en eso, pero los motivos de consulta muchas veces se deben, y las adicciones también, a este fenómeno. Se nos quedó congelado el doctor Oliveira. No le escuchamos ahora. Bueno, voy a aprovechar que Oliveira no está para presentar a otro miembro de la Universidad Católica de Misiones que ha tenido el gusto de acompañarnos desde la Facultad de San Ignacio Iguazú, que es el doctor Carlos Bedoya. Don Carlos, muy buenas tardes en Paraguay, noches aquí en España, y salude usted. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estamos realmente complacidos de poder compartir esto que nosotros consideramos como un programa de extensión también en el tema de salud para la carrera de enfermería. Y acá les paso con la directora, la magíster Esperanza del Puerto, para que también salude. Estamos todos muy atentos y expectantes de este evento. Muy buenas tardes, un placer realmente poder participar y que esto se constituye realmente en un evento académico para nosotros de una envergadura de gran importancia para nuestra carrera de enfermería y para toda la gente que está conectada. Realmente valiosísimo el aporte y estamos muy complacidos de poder participar y de alguna manera ser parte de todo lo que es este gran evento académico que estáis propiciando. Así que muy buenas tardes y muchísimo gusto de estar participando. Pues mucho gusto y muy complacidos de que queráis participar con nosotros. No sé si lo dije ya, disculpadme. Esperanza del Puerto es la directora general de la Facultad San Ignacio Iguazú, si no lo he dicho mal, ¿verdad, Esperanza? Sí, así mismo, directora de la Unidad Pedagógica de la Universidad Católica de San Ignacio Iguazú. Muy bien. Bueno, pues vamos a retomar la conexión con el doctor Francisco Oliveira. Aquí aparece otra vez, a ver si nos oye. Y doctor, le estaba preguntando qué relaciones hay entre mente, alma, espíritu, en el sentido de que tenemos una personalidad, un ser, estamos hablando de salud mental, y si el cerebro no nos funciona, el cuerpo tampoco. ¿Qué nos puede aportar a esto que le estoy planteando? Sí, que hay muchas personas que no conocen muy bien la diferencia que existe entre mente, psiquis, alma, espíritu. Voy a contestar a eso, pero antes querría dar una definición de lo que es salud mental, que es el tema que nos ocupa esta tarde. La salud mental es un estado de bienestar, que es lo contrario a la enfermedad, que es un malestar. Y bienestar de qué? Y del cuerpo, es decir, gozo de buena salud corporal, pero también de la mente, gozo de buena salud psicológica. Y, por supuesto, también de bienestar con la sociedad, es decir, con las personas con las cuales interactúo de alguna manera. No solamente los vecinos, sino también aquellas personas con las cuales, por razones de trabajo o de algún tipo de vinculación, yo tengo que interactuar. Es decir, estoy bien con todo el mundo, no me adeudo, o sea, yo no le debo absolutamente nada a nadie, nadie me adeuda a mí, yo estoy bien con todos, está bien mi psiquis y está bien mi cuerpo. Ahí tenemos el resultado. La salud mental es ese bienestar.
para distinguir entre alma y cuerpo, porque somos eso, los seres humanos, no es que tenemos alma y tenemos cuerpo, no. En este momento es mi espíritu el que está hablando a través de mi cuerpo. Cuerpo y espíritu son una unidad indisoluble, como el café con leche. No puedo separar el café después que se hizo el café con leche y aparte la leche. Eso es imposible. No puedo separar el cuerpo y el alma. Pero Aristóteles hablaba de la psiquis, el alma. ¿Qué es la psiquis? Y es aquella facultad que tenemos para razonar, para pensar, para proyectar. Pero ¿y qué diferencia hay entre el alma y la mente? Una vez un sacerdote me hizo esa pregunta y le dije, bueno, dejemos bien establecido que somos cuerpo y alma, pero el alma tiene dos funciones, la función emocional o la función mental por un lado y la función espiritual por otro lado. ¿Cuál es la función mental o emocional? Y aquella que nos permite sentir amor, por ejemplo, proyectar algo, descubrir algo, inventar, resolver un problema. Todo eso corresponde a lo que llamamos la mente. Cuando la mente está enferma, se acude al psicólogo o se acude al psiquiatra de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad que aqueja al paciente. ¿Y qué es entonces el espíritu? Y es la función espiritual del alma que nos permite percibir, pero ya no con las neuronas del cerebro, sino con las neuronas del corazón. Percibir a Dios. En la Universidad de Harvard, en el año 75, descubrieron la novena inteligencia. Antes se creía que teníamos una sola inteligencia, la lógico-matemática, para resolver problemas de cálculo y problemas de intelección o comprensión de un texto que estamos leyendo. Pero después fueron descubriendo otras inteligencias, como la inteligencia emocional, que es la capacidad de manejar nuestras emociones. Si estoy enojado, tengo de alguna manera que controlar ese enojo y seguir conversando con la persona. Es una inteligencia. Y luego la inteligencia cinética, que es la del movimiento, que con los movimientos yo expreso algún pensamiento o sentimiento, etc. Pero a donde me detengo es que en el año 75 descubrieron la novena inteligencia, llamada la inteligencia espiritual. De modo que esto que estoy diciendo es ciencia, no es religión. Tenemos inteligencia espiritual, y esto, si ponen en el buscador en Google inteligencia espiritual, o si quieren inteligencias múltiples, van a tener océanos de información. Pongo un ejemplo. Si yo siento la presencia de Dios en algún momento, si comienzo a rezar y a decirle, Señor, yo creo en ti y estoy seguro de que vas a curarle a esta persona, bueno, estoy elaborando la emisión de una energía que es mía, de mi cuerpo, pero que es a través de la mente que puedo liberar esa energía y me pongo en contacto con Dios. Algunos se ponen en tanto contacto con Dios que hasta comienzan a levantarse. Esto se llama levitación. Y aunque algunos no crean, eso está al margen de lo que la ciencia descubrió, porque se ha tomado conocimiento de que existen personas que al entrar en oración se levitan, se levantan, a veces medio metro, a veces un poco más. Para no entrar en el tema, continúo con esto de la inteligencia espiritual. Ahora, si yo digo, sean buscadores de la justicia, porque serán bienaventurados. Eso está en la Biblia. Mis amigos, los que escribieron la Biblia, la escribieron con inteligencia espiritual, de tal manera que todo lo que dice la Biblia no tiene peso científico. No, son verdades espirituales que tienen un peso científico. No es ciencia lo que dice la Biblia, es espiritualidad, pero el peso de cuanto dice la Biblia es científico.
de modo que no tenemos por qué reírnos de las personas que tienen fe en este o en aquel Dios, porque no importa el nombre que pongamos al ser infinito que nos ha creado y que nos mantiene mimados, atendidos, encariñándose con nosotros, nombrándonos a cada instante por nuestro nombre y apellido. Y tenemos esa capacidad de sentir aquello, es lo más grande que puede sentir una persona. He de decir que Gustavo está cerca del doctor Oliveira y yo ahora te estoy escuchando por el micrófono de Oliveira, pero es que así no hay interferencias. ¿Me oyes tú a mí bien? Yo, perfecto. Gustavo. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te oigo. Habla. Sí, considero que es importante que podamos comprender brevemente el sistema de salud de este país, que se tiene su basamento jurídico en el Código Sanitario de 1980, tiene su sustento en la Constitución Nacional del año 1992, donde es muy interesante y importante para mí, el IPES colaboró fuertemente para que se incorpore el tema de la salud dentro de los artículos de la Constitución del año 1992. Así que eso nos llena de mucha alegría esa cuestión. Y en la ley 1032 del Sistema Nacional de Salud, que rige o debería de regir todo lo que está relacionado a la salud del país. En ese sentido, como casi en todos los países del mundo, el sistema es un sistema público, un sistema privado y un sistema mixto. El sistema público está compuesto por todo lo que está referenciado a la atención que provee el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El sistema mixto provee el Instituto de Previsión Social, que además de proveer salud, también está en el tema de las jubilaciones. Y luego está el sistema de la salud privada, que en definitiva es un negocio. Son empresas fuertemente capitalizadas que no se rigen por ninguna ley, por lo tanto, los costos, los precios y otras cuestiones relacionadas a eso queda en manos exclusivamente de esas empresas. Acá tenemos dos realidades. La realidad que se vive en Asunción, donde podemos acceder a profesionales médicos de alta capacidad, provenientes normalmente de las facultades de medicina de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica. Y tenemos, en un país de 7 millones de habitantes, tenemos 42 facultades de medicina. La mitad de ellas están en frontera, es decir, son para estudiantes que vienen a aprender acá en Paraguay y luego vuelven a sus países, principalmente Brasil. Entonces eso tergiversa mucho el tema de la calidad de los médicos que están saliendo de esas universidades, y también son médicos que vuelven a sus países, por lo tanto los índices de pacientes por médico no son reales. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos realmente una salud para ricos y una salud para pobres. Y dentro de ese esquema, quizás el sector más abandonado es justamente el tema que nos proveen nuestros psiquiatras, nuestros psicólogos y nuestros sociólogos, porque no olvidemos que una de las definiciones de salud es completo bienestar físico, mental y social, que no implica no tener enfermedades. Es decir, la sociología también aporta fuertemente. Algunos dicen que la sociología soluciona más problemas de la salud que otras, por el tema de la influencia de la sociedad y principalmente en un país con una alta tasa de pobreza. O sea,
Tenemos a España entre los mejores sistemas de salud del mundo, en el lugar número 7, y tenemos a Paraguay seguramente en los últimos lugares del ranking en cuanto a salud. El sector más olvidado es realmente la gente que está en el interior del país, que no pueden acceder a un psicólogo, a un psiquiatra, y si lo hacen tienen que venir a Asunción, lo que se dificulta mucho el tratamiento, aunque hubieron programas muy exitosos en la cual enfermos mentales que estaban en el hospital psiquiátrico iban a sus pueblos y recibían su medicación y convivían con su familia. Ese programa, muy interesante en su momento, se terminó. Porque también hay que tener en cuenta, y con esto voy terminando, de que no existe una política de Estado en cuanto a la salud. Es decir, viene un presidente, designa un ministro y ese ministro establece sus prioridades. Si tiene la suerte de durar durante todo el mandato presidencial, entonces, bueno, uno continúa con... Pero normalmente se lo cambia y el que viene de nuevo lo cambia también el modelo de política. Si alguien va a decir lo más importante es la vacunación y otro va a decir lo más importante es la terapia, las urgencias. Entonces, una vez que tengamos una política de Estado consensuada por toda la población, va a ser mucho más fácil esto. Entonces, dentro de esto también tenemos el hecho de que las unidades de medicina familiar, que funcionan muy bien en Europa, por ejemplo, no son la puerta de entrada al sistema de salud, como deberían de ser. Entonces, realmente analizar la problemática de la salud pública en general en este país, hay que tener en cuenta todo este tipo de problemas y de situaciones que se generan, que muchas veces es por falta de gerenciamiento. Yo sostengo que no es tanto por falta de presupuesto, sino porque interfieren otros factores que no tienen que ver con la salud. Entonces, este es el marco referencial para que el profesor Godoy, que conoce mucho de esto, y el profesor Oliveira también, puedan continuar con su exposición brillante sobre este tema. Pues muchas gracias, Gustavo, por esta afinación, ¿no? este relatar los hechos tal cual son con el tema de la salud en Paraguay. Bueno, pues para alusiones, le vamos a dar la palabra ahora al doctor Godoy, con esa experiencia de profesor y además que fue director a nivel nacional, creo, de salud, pues seguramente podrá corroborar tus palabras y ampliar un poco más esta información. Adelante, doctor Godoy. Sí, muchas gracias. Sí, lo que señaló Gustavo es muy cierto. Actualmente, como mencionó él, existen cerca de 45 universidades y todas con la carrera de medicina. Nosotros acá tenemos un solo hospital psiquiátrico donde actualmente no se están atendiendo por consultorio externo, solamente se reciben casos de urgencias para internación. Y ahí en el hospital psiquiátrico se hace residencia de psiquiatría. El otro centro de residencia de la carrera de medicina, de psiquiatría, es el hospital de clínica, donde funciona dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas. Son dos instituciones de formación en psiquiatría. Y el acceso a las consultas psiquiátricas se tiene que hacer por call center, en los diversos hospitales distritales. No da abasto la atención psiquiátrica para esa población que señala Gustavo, del interior fundamentalmente y de la ciudad misma, porque no hay recursos humanos que pueda absorber tanta cantidad de pacientes. Entonces, la formación del psiquiatra en el hospital psiquiátrico actualmente, donde están restringidas las consultas externas,
no veo cómo puede formarse bien un psiquiatra si no abre las puertas a esas consultas, porque ver solamente pacientes de urgencia y en internación son habitualmente el número de patologías y de diversidad de patologías no van a tener en el bagaje de conocimiento. Entonces, para mí es una deficiencia. Retrocedimos ahí bastante con relación a épocas anteriores, donde sí a partir del departamento de la Dirección de Salud Mental se creó algunos hospitales en los hospitales distritales, unidades de salud mental, donde se le adiestraba a médicos generales para la atención de cuadros psiquiátricos en contacto con la central, digamos, del Ministerio de Salud, de tal manera a tener una asistencia continua. Eso terminó, no sabemos por qué terminó, absolutamente no. Nosotros retrocedimos bastante en la atención de la salud mental o de la enfermedad mental en general acá en nuestro país. Y esas facultades privadas diseminadas por todo el país lanzan médicos que creo que al año entre 4.000 o 5.000 médicos que no sabemos dónde van a formarse, porque las instituciones formadoras de esos médicos tienen que rendir un examen para acceder y la capacidad es limitada. Entonces, el remanente, que del Brasil vienen muchísimos, en el Brasil, si van, también tienen un filtro. Brasil tiene un método de habilitación del ejercicio médico por el Consejo Regional de Medicina del Brasil, que es bastante duro el examen. Entonces, quedan por diversas ciudades sin ninguna especialización y constituye para mí un peligro, un riesgo, ese tipo de personas no formadas, digamos. No están formadas, no digamos bien formadas, no están formadas, porque terminan la facultad de medicina y ejercen la función de médico, pero sin ninguna especialización y residencia en nada, absolutamente. Entonces, sí. No, continúa. Creí que habías acabado, perdona. No. Anteriormente, digamos, estas facultades privadas pulularon desde hace aproximadamente 25 años atrás. Comenzaron y se multiplicaron como hongos. Entonces, la función es netamente crematística, como dice Gustavo. Negocio de pagar, no hay mucha exigencia. Con tal de pagar lo que tienen que pagar, porque son caras las carreras de medicina, no tienen mucho obstáculo para recibirse de médico. Pero después de eso, también es un peligro. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, porque anteriormente... Luego, hay más preguntas y luego haremos, pero quiero antes de nada mandar un saludo a todos los alumnos de la universidad, de la escuela, de la Facultad de Enfermería que nos están viendo ahora mismo. El profesor Carlos Bedoya ha puesto en la universidad, la facultad, una pantalla gigante y nos están viendo allí en la universidad en directo. Y yo no sé si ahora mismo se estarán viendo ellos, pero yo les he puesto aquí una de las fotos. No sé si la ven ustedes, están ahí los alumnos. Viendo ahí cuando estaba hablando Gustavo, me ha enviado varias fotos don Carlos Bedoya. Pues aquí vamos a hacer famosos a estas muchachas. Son 5 alumnas que están ahí viéndonos, escuchándoles a ustedes, a los doctores que están hablando esta tarde, así que les mandamos un cordial saludo. Bueno, todo esto que nos estáis contando, la verdad es que este programa yo creo que va a servir casi como denuncia a los políticos, no del Paraguay, de todo el mundo, porque es que esto pasa en todas las naciones, o en la mayoría de las naciones. En España pasa, que es el caso que yo conozco, ¿verdad? En tu experiencia como doctor, con consulta, trabajando, 2 preguntas en una. ¿A qué rango de población le afecta más el deterioro de la salud mental? ¿Jóvenes, edad adulta o edad, vamos a decir, más adulta? Los que son ya bastante mayores. Y luego, sí, si has visto un incremento de personas que acuden a psiquiatría, al psicólogo,
de hace, por ejemplo, 20 o 30 años ahora. Es decir, que si ahora cada vez la gente va más al psiquiatra, va más al psicólogo, lo necesita más, hay más enfermedades de salud mental. Esas dos preguntas en una para que las respondas brevemente, porque quiero que el doctor Godoy también me responda a esto, que considero que es muy importante. Sin lugar a dudas, que la salud mental está mucho más deteriorada en los jóvenes que en los adultos. Y es muy poca la cantidad, esa es la segunda pregunta, muy poca la cantidad de personas que acuden tanto al psiquiatra como al psicólogo. Yo pondría un 7 o un 10%, no solamente por razones económicas, sino también porque hay cierta duda en que el servicio del psicólogo o del psiquiatra pueda solucionar un problema realmente. Pero volviendo al tema de los jóvenes, yo escuché a un psiquiatra que hizo un estudio acerca de por qué la juventud está más dañada en su mente, en su salud mental. Él dijo que antes, cuando él era joven, había 3 suicidios al año, pero eran adultos. Y continúo citándole a este doctor. Pero ahora hay 3 suicidios diarios y corresponden a jóvenes e incluso hasta a niños. Entonces, ¿qué está pasando? Como dices tú en este pequeño comentario del cartel introductorio, nos estamos volviendo locos. Cada vez hay más gente que necesita psicólogo, necesita psiquiatra, pero por supuesto que sí. Y yo te puedo decir que las personas que acuden a un psiquiatra o a un psicólogo que realiza su profesión como un verdadero arte, como una verdadera ciencia y sobre todo con las neuronas del corazón, no van a salir desilusionadas del consultorio y van a encontrar el camino que estaban buscando. La respuesta ahora del doctor Godoy. La misma pregunta que le hice a Francisco Oliveira. Entiendo. Sí, yo actualmente estoy solamente trabajando en consultorio privado y el número de pacientes que más consultan son los jóvenes y los adultos jóvenes. Tengo un lote de pacientes ya mayores, pero no, el número es muchísimo mayor en las personas adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. Y yo atribuyo estos factores a la falta de oportunidades a los jóvenes que anteriormente por lo menos se esforzaban, estudiaban, terminaban sus estudios y tenían mercado de trabajo, pero actualmente no es así. Los jóvenes terminan su carrera tanto en el colegio, en la facultad, y después no tienen dónde insertarse laboralmente. Entonces tienen que emigrar o bien entran en cuadros patológicos diversos, digamos, las depresiones, la ansiedad por conseguir algo y no poder, eso frustra mucho a las personas. Entonces, veo más en jóvenes, como respondiendo a tu pregunta, más en jóvenes y adultos jóvenes. Y se manifiesta de distintas maneras. Y por otro lado, las consultas en la infancia, también yo no atiendo infancia, pero me consultan para derivar a otra parte. Influye mucho esto que estábamos hablando de las redes sociales. Generan muchas adicciones, trastorno de déficit de atención, trastorno del espectro autista, que se ven muchísimo actualmente. Se ve mucho en niños sobre todo. Y en adolescentes y jóvenes, los trastornos de la personalidad, sobre todo los trastornos límites, que son manifestaciones muy frecuentes de difícil tratamiento porque va muy emparentado con otros cuadros, como son las adicciones a drogas, las adicciones a drogas ilícitas, alcoholismo, etc. Entonces, el número de pacientes que más consultan en privado, por lo menos, son niños, jóvenes y adultos jóvenes.
Y también, como manifestó el doctor Oliveira, la incidencia de suicidio es muchísimo mayor en jóvenes que en adultos mayores. Anteriormente era inversa la proporción, digamos. No sé si respondí. Esto que estás explicando ahora, Víctor, qué importante es y qué peligroso. Es decir, esto tiene que ver mucho con, pues me voy a meter yo ahora ahí en el saco, con los educadores, con los que damos clase, porque estamos educando, estamos criando a una generación, por decirlo así, que no les estamos preparando psicológicamente para el mundo real, que es muy duro, la vida es muy dura, está lleno de problemas. Y les estamos educando en un estado de bienestar, en una burbuja, que luego, cuando tienen 17, 18 o incluso menos años, y tienen que estudiar o acaban de estudiar, se tienen que incorporar al mercado laboral, no son capaces de afrontar la derrota, de afrontar, como no tienen esa cultura del esfuerzo, porque la mayoría tampoco se esfuerza, como sé que me están escuchando alumnos de la Universidad Católica de Misiones, no me refiero a vosotros, que sé que sois muy buenos estudiantes, aquí está Carlos Bedoya, que me gustaría que pensara algo, una pregunta o algo a estos magníficos ponentes que tenemos hoy para que les haga. Voy a saludar a muchos amigos que tenemos en el chat, no me da tiempo a poner a todos en directo, como Diego Domene, desde Argentina, un saludo, Diego. Fernando Pérez del Río, que es socio de Amigos de la Hispanidad, doctor en psicología también. Precisamente le entrevisté hace un par de semanas sobre uno de sus últimos libros que ha escrito. Y mirad, voy a leer lo que nos pone, que es muy interesante. Dice el doctor Fernando Pérez del Río, de aquí de España, vive en Burgos. Se puede plantear una psiquiatría más hispanoamericana y menos anglosajona, tanto por los sistemas diagnósticos hasta la psicoterapia, más relación y familia, faltaría un punto ahí, más relación y familia y menos individualista. Efectivamente, en la entrevista que le hice hace unas semanas, hablaba precisamente de que vivimos en una sociedad que es el yo, el narcisismo, el individualismo, y eso viene de la cultura anglosajona, ¿no? También tengo entendido de que hay una serie de situaciones, eventos que los psiquiatras y los psicólogos conocen muy bien cuando una persona comienza el camino al suicidio. Entonces, ahí viene el tema de la prevención, de la atención de la familia a una serie de síntomas de esa persona que está en ese camino, donde, con el apoyo del psicólogo, el psiquiatra, y yo sostengo que los pastores y los sacerdotes tienen que conocer algo de primeros auxilios en psicología, como también los médicos que van al interior tienen que manejar el tema primeros auxilios en psicología, pueden ayudar en este tema tan sensible que nos está planteando Carlos. Excelente, Gustavo. Una cosa que les quería preguntar a Víctor o a Francisco. Con respecto a la medicación, tanto si eres psicólogo como si eres psiquiatra, aquí en España por lo menos, ahora me dirán ustedes cómo es en Paraguay, pues lo primero siempre se hace un diagnóstico, a veces es bastante débil, podemos decir, nuestro amigo Diego lo comentaba en el chat, no es un diagnóstico exhaustivo y enseguida hay una medicación. Entonces, yo pienso que cuanto menos te mediques para cualquier tipo de enfermedad es lo mejor. Aquí en España, la mayoría de las veces, se medica y se corta los síntomas, pero no se averigua la raíz del problema. Y yo creo que eso es un problema. Y voy a decir ahora aquí una cosa, y a lo mejor tiene que ver con las farmacéuticas. Cuando hay dinero, y puede ocurrir también con la salud privada que comentaba Gustavo, cuando hay mucho dinero, pero hablamos de miles de millones de dólares, de euros, de guaraníes, de lo que queráis, pero miles y miles de dinero, de millones de monedas en juego, porque las farmacéuticas tienen un negocio increíble con la medicación, a lo mejor los estudios que se patrocinan en las universidades, las tesis doctorales, van enfocadas
a aquellos médicos, aquellos futuros doctores que consiguen detectar enfermedades, pero que la palian dando una pastillita al día. Estoy pensando en el colesterol, estoy pensando en la tensión o estoy pensando en un síndrome de algún tipo de enfermedad mental, que medico a la persona, le tranquilizo, le doy una pequeña droga y así me aseguro ese beneficio per secula seculorum. No sé, el doctor Godoy y el doctor Oliveira, qué piensan de esto, y luego si quiere intervenir Gustavo Carlos, pues encantado. Sí, se abusa mucho, o sea, no sé si puedo hablar, se abusa mucho de la medicación aquí. Creo que acá no hay un control estricto de la venta de psicofármacos, por un lado, pero tienen acceso fácilmente las personas, inclusive uno le ve a un paciente en el consultorio, después le da unas indicaciones, posteriormente ya muchas veces no viene a control, ya compran directamente en la farmacia, consiguen ellos, y no hay un seguimiento estricto, digamos, por un lado. Y por otro lado, como habías mencionado, sí, en muchos casos realmente no se indaga el fondo de la cuestión de su cuadro patológico. Se le trata sintomáticamente la enfermedad, es decir, como una cefalea, se le da paracetamol, etcétera, cortar los síntomas y no profundizar la problemática del paciente. Ocurre eso. Muchas veces en los servicios públicos la atención es muy deficiente en ese sentido. El tiempo de consulta de un paciente psiquiátrico o psicológico, por ejemplo, en IPS dura 15 minutos. O sea, en 15 minutos no podés abordar ni tener un diagnóstico presuntivo, un pronóstico de su evolución, absolutamente nada. Entonces, en lo más práctico, lo más fácil es recetarle al paciente directamente en sintomática. No hay una profundización en ese sentido. Y lógicamente, el paciente necesita un abordaje muchas veces, en muchas ocasiones, multidisciplinario, digamos. Tanto el psiquiatra como el psicólogo es importante. Muchas veces yo veo pacientes que no solucionan el problema con darle medicación, no es eso la cura, digamos, de su problema. Tiene conflictos, por ejemplo, de pareja o conflictos de cualquier índole, donde una medicación no le va a salvar eso. Necesita un análisis mucho más profundo, de tal manera a enfocar y visibilizar mejor la problemática para poder tener un éxito más adecuado, digamos, en su tratamiento. Porque de lo contrario, no estamos curando, entre comillas, al paciente. Le tapamos, cubrimos algo, pero no lo sacamos de su enfermedad, digamos. En muchos casos sí, la farmacoterapia es importante en algunas enfermedades, fundamental. Y lógicamente hay pacientes que necesitan un abordaje psiquiátrico y un abordaje psicológico concomitantemente. Pero como te digo, hay pacientes que necesitan más un abordaje psicológico, un esclarecimiento mejor de la parte psicológica y menos medicamento. Es muy variable el espectro de pacientes que nos consulta. Es fundamental tener en cuenta eso para poder tener una perspectiva del paciente y verlo en su totalidad, no solamente como enfermo, sino que una persona portadora de un problema que puede ser secuelas de múltiples situaciones que han pasado en su vida. Eso es lo que me parece un buen abordaje. Lo que contaba al principio el doctor Francisco Oliveira con respecto a lo de que hay que tener, tienen que estar bien, esa energía espiritual, esa mente espiritual, tiene que estar sanas las dos. Yo sé que el doctor Oliveira, voy a descubrir un secreto y a ver si me quiere hablar un poco de esto.
Bueno, para los que se conectan ahora, que hay gente que está conectando ahora, les diré que estamos tratando el tema de la salud mental. Muy someramente, evidentemente, porque esto es un tema en profundidad para dar hasta un máster, ¿verdad? De 2 años de duración. Pero bueno, queríamos tocarlo. Seguramente si nos quedarán muchas cosas en el tintero, pues a lo mejor amenazamos con tener otro día otro programa con nuestros amigos de el IPES y la Universidad Católica de Misiones, la Facultad San Ignacio Iguazú, que les quiero nombrar porque son las 2 instituciones con las que Amigos de la Hispanidad tiene firmados convenios para hacer este tipo de eventos, incluso otros que damos de cursos online, etc. Le quería preguntar a Francisco Oliveira, y iba a decir que yo sé que él hizo mucha hipnosis, es un experto en hipnosis. Y quiero que me conteste a una pregunta. Todo el mundo sabe que el efecto placebo y el efecto nocebo funciona. Para explicar esos términos, por supuesto que a mis invitados esta noche no hace falta que les explique nada, pero a nuestros invitados, todos conocen lo que significa, o creo, lo voy a explicar brevemente, el efecto placebo. Es decir, incluso se hace las pruebas farmacéuticas cuando se hace un medicamento nuevo, se hacen 2 grupos de control, por ejemplo, de 50 personas en cada lado, por poner una cifra cualquiera. Y a las 50 de la derecha se le da la medicina que estamos probando, para lo que sea, y un ansiolítico, un depresivo, un antidepresivo, lo que fuera. Y a las otras 50 se le da una pastilla blanca que es poco más que azúcar o sacarina. Ese es el efecto placebo. Hay gente con los mismos síntomas que se curan tomando la medicina y otros que se curan porque creen que están tomando la medicina. De la misma forma, el efecto nocebo es justo lo contrario. Si tú crees que te están dando un veneno, aunque te echen gotas de agua en un zumo, pero tú crees que te están envenenando, tu cuerpo se pone malo. Entonces, explicado esto, le quiero preguntar al doctor Francisco Oliveira, que es experto en hipnosis, una terapia que yo creo que a lo mejor habría que expandirla un poco más, si él sabe, conoce o lo ha vivido en primera persona, que hay gente que se ha curado mediante las técnicas de la hipnosis. Francisco, espera, que te abro Ahora sí, adelante. Sí, la hipnosis no es un procedimiento terapéutico. La hipnosis es un procedimiento de investigación de las causas de la enfermedad que se debe tratar con psicoterapia. De modo que podemos decir que utilizamos la hipnosis para descubrir ciertos datos del pasado de la persona que fueron los traumas, por ejemplo, los traumas de la infancia que ya no recuerda la persona, los traumas dentro del útero materno, que también hay traumas prenatales, y a ellos podemos acceder con la hipnosis, pero luego tenemos que tratarlos. Pero antes de seguir abundando en este tema, Estamos teniendo muchos problemas esta noche. Se nos ha vuelto Francia. Ahora. Y fue Jean Charcot el que la actualizó y la convirtió en ciencias, porque antes se pensaba que era algo mágico o algo magnético o algo así, como decís, del efecto placebo. Sí, puede ser en muchos casos, especialmente con personas que no se dedican a la psicología, sino a dar espectáculos, que utilicen mucho el efecto placebo y la persona cree que se está sintiendo con mucho frío y comienza a temblar aunque haga calor. Pero ese es un tema larguísimo. No quisiera dejar de mencionar algo referente a lo del problema de la salud mental, que hay un movimiento mundial que lo ha echado a Dios de la humanidad. Y entonces, si se ha echado por la borda lo espiritual, que es lo más grande que nosotros tenemos, no habrá terapia, no habrá medicación, no habrá hipnosis, no habrá nada que pueda resolver el problema si Dios no está con nosotros. Y esto que yo digo es una verdad dada por la inteligencia espiritual, entonces tiene peso científico. ¿Y por qué digo que hay como una locura mundial? Porque si ustedes se fijan, en todos los países o en la mayoría de ellos, la educación está por el suelo.
Ya no educamos a nuestros alumnos en valores, en principios, sino solamente en cositas que tienen que ser fáciles, como decía una, walk soft, muy suave, y no importa si se aplaza, hay que darle la promoción. Volviendo al tema, la educación por el suelo. Para poder levantar la educación tenemos que darnos cuenta de esta pequeña comparación que yo suelo hacer en mis conferencias. Habíamos hablado de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo se puede comparar con un granito de arena. Lo tengo por experiencia. La mente como el planeta entero que actúa sobre ese granito de arena. Es decir, la mente puede enfermar, la mente puede matar, la mente puede curar. Y lo espiritual, el espíritu, es el universo entero. La humanidad ha desplazado al universo entero y pretende encontrar pequeñas soluciones a problemas que jamás se resolverán sin Dios. Y pongo un ejemplo, un simple ejemplo que podría ser como una gotita de agua en el océano de maldad que hay hoy en el mundo y que atormenta a la humanidad. Están queriendo dejar desactivada toda la buena energía que proviene del amor. Enseñan que el amor no existe. Enseñan que la pareja es para un tiempito nada más, que eso del amor romántico y de jurarse fidelidad es una tontería. Concretamente, para no extenderme mucho, lo que encontré en internet para este tema, que predican que hay diversas formas de familia, diversas formas de amor, diversas formas de pareja. Y lo leo para ser breve. En cuanto a diversas formas de familia, esta es la definición que dan estos que están luchando para implantar una ideología que destruya a la humanidad. Dice que por familia se entiende un grupo de personas que viven felices bajo un mismo techo. Repito, familia es todo grupo de personas que viven felices bajo un mismo techo. Ahí cabe cualquier cosa. Hasta los terroristas pueden estar felices bajo un mismo techo, pero no son familia. Entonces, ¿cómo hacen para destruir la familia? Y entonces crean las distintas formas de amor, la heterosexual, la homosexual, la pedofilia, la zoofilia. Me dirán, bueno, pero esas son enfermedades. No son enfermedades, son problemas psicológicos agudos que necesitan ser tratados y no tratados como derechos humanos, porque hay países en donde ya se ha normalizado la pedofilia y la zoofilia. Pero con respecto a las parejas, esto también, ¿cuántas parejas entienden lo que es pareja? El Papa Francisco, de feliz memoria, al cual lo llevo en el corazón porque tengo escrito un libro sobre él que se llama Francisco Superpapa, dijo, y lo voy a decir en italiano como lo dijo él porque en italiano lo escuché: una grande maggioranza dei nostri matrimoni sacramentali sono nulli. Una gran mayoría de nuestros matrimonios sacramentales son nulos. ¿Y por qué son nulos? Porque falta educación, porque no saben lo que están haciendo delante del altar, dijo el Papa. Se nos fue el doctor Oliveira otra vez. Voy a leer mientras tanto una cosa que nos ha puesto aquí Beatriz. Mirad qué texto más bonito. Dicen que el amor no existe porque se sabe que el amor todo lo cura. El amor es la mayor fuerza existente y el amor es el único que destruye el miedo. ¡Viva el amor! Francisco, acaba. Es que estaba leyendo un comentario de una de nuestras seguidoras, Beatriz, a la cual la saludamos, mientras se te había ido el audio otra vez. Estabas acabando con esa frase del Papa, de que hablaba de los matrimonios. Una gran mayoría de nuestros matrimonios sacramentales son nulos. Y explica por qué son nulos. Porque esos jóvenes que llegan al altar no tienen una educación. Dice, para formar a un médico necesitamos 6 años de universidad, 3 años de especialización y luego recién puede abrir su consultorio. Pero para la gran empresa de una familia, de un matrimonio, bastan 3 o 4 charlas parroquiales y ahí están preparados. Es como enseñarle a manejar un avión, un jumbo,
a una persona haciéndole aprender a andar en bicicleta. Esto es lo grave en el mundo de hoy, que el amor ha desaparecido, y el amor es Dios, y Dios ha desaparecido. Se lo quiere echar a Dios de la sociedad. Y entonces hablan del poliamor, de las parejas LAT, de los compañeros de vida. Esto es verdaderamente para volverse locos, como dijiste tú en las pequeñas palabras de ese cartel. Las parejas DADT, DAT, y leyendo, por ejemplo, algunas de estas explicaciones, el poliamor, dice la RAE, es la relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. Es decir, vivimos entre muchos haciendo el acto sexual y amándonos a nuestra manera. Eso es destructivo. LAT, dice, es el acrónimo de Living Apart Together, que se traduce como viviendo juntos pero separados. Compañeros de vida, que para llegar a tener ese compañero debes conseguir no necesitar de esa persona en tu vida, sino desearla. Estos son los compañeros de vida. Y la relación se basa en la complicidad, la confianza, la química, y los compañeros de vida en algunos casos no son para siempre, sino solamente para un cierto proyecto. Leí algo que es muy importante de una influencer paraguaya muy conocida, cuyo nombre obviamente no voy a decir, y dice así: yo no quiero novio, yo no quiero esposo, yo quiero compañero de vida, porque los novios se separan. Como dicen acá en Paraguay, los novios terminan. Lo terminé a mi novio, la terminé a mi novia, es decir, ya han roto relaciones. Los novios se separan, los casados se divorcian, pero los compañeros de vida viven felices hasta el fin. Pero qué disparate más grande. Y eso está en las redes sociales y sigue circulando estupideces, perdón la palabra, como esa. Y la DAT, que es no preguntar, no decir. Es decir, viene tu pareja toda manchada de sangre, no tenés que preguntarle qué le pasó. Son casarse con uno mismo, consigo mismo. La agamia es vivir negando la existencia del amor. Es como que yo diga la afagia, es decir, voy a vivir sin comer porque la comida no existe. ¿Cómo no nos vamos a volver locos realmente en una sociedad que ha negado lo espiritual, que es grande como el universo, en una sociedad que le ha dicho a Dios, basta, aléjate de aquí? Y entonces quiero terminar con estas palabras, ya que me referí al Papa Francisco de feliz memoria, que la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de campaña, ya que estamos hablando de salud mental. Vengan a las iglesias, crean en Dios y verán cómo las energías espirituales podrán obrar milagros. Y con esto termino, porque los milagros existen, y si ustedes quieren escuchar algo sobre milagros, tendremos que tener otro debate como el de esta tarde. Agradezco mucho, Alberto, tu invitación. Gracias a ti, Francisco. Pues seguramente lo tendremos, porque nos han quedado muchísimos temas en el tintero, que suele decirse. Iba a comentar antes, cuando se te cortaba, que este directo estaba programado para 1 hora, con la participación de las 3 instituciones que repito: la Universidad Católica Misiones, Facultad San Ignacio Guazú, el IPES de Paraguay, Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, y nuestra asociación Amigos de la Hispanidad. Vamos a cerrar ya el directo. Llevamos 1 hora y 20 minutos ya conectados, más la hora que ha estado el programa solo, que no había manera de conectar y de empezar el directo. Lo habíamos programado para las 9 hora española y empezamos a las 10. Pero no sin antes darles a todos ustedes la oportunidad de que se despidan. En este caso, le quiero dar la palabra a don Víctor y preguntarle además si está de acuerdo con... Le voy a hacer una mini pregunta y también ya su última intervención y luego una ronda de todos. Víctor, ¿está usted de acuerdo con don Francisco, que más o menos resumiendo viene a decir que harían falta más curas y menos psiquiatras? Es difícil responder. Es difícil responder eso. Bueno, don Francisco tiene una
larga trayectoria de formación espiritual. Y yo más bien una larga experiencia en medicina, entonces no sabría responder con claridad esa pregunta. De todas maneras, todos confluyen para que una persona sea íntegra en todos los aspectos, en su salud mental, física, social, etc. Es decir, que es necesario tanto la parte espiritual como la parte médica para un buen equilibrio, digamos, las personas en todos los aspectos señalados, tanto biológico, psicológico, social y personal. Por otro lado, también agradezco muchísimo la invitación que me hicieron Alberto, Gustavo, a participar de este encuentro de amigos para tocar tema bastante sensible y muy actualizado, que es el estado de buena salud, de salud mental y también de las enfermedades mentales más frecuentes, y que espero poder seguir participando con ustedes en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, don Víctor, y claro que participaremos porque haremos bastantes más programas de este tema, quizás centrándonos más en algo más concreto. Hoy fue la primera toma de contacto, por decirlo así, pero sí que haremos más, o bien directos, o si no, pues ponencias para grupos de alumnos, cerradas, en fin. Le aseguro que le llamaremos más veces, don Víctor. Muchas gracias. Pues me gustaría que dijera unas palabras para despedirse, Esperanza. Realmente súper interesante y estoy muy de acuerdo, o sea, realmente con todo el tema del espíritu, de fortalecer el espíritu. Somos cuerpo y somos espíritu, entonces eso realmente es algo indudable, y en cuanto eso tengamos presente, yo creo que de alguna manera vamos a tener menos situaciones de suicidios, menos ansiedades que se están dando precisamente por ese alejamiento espiritual que se implantó en la sociedad. Había un sacerdote muy famoso que decía que en cuanto los confesionarios estén más llenos, tal vez los consultorios estén menos visitados, ¿verdad? Entonces, sin ánimo de decir que no es importante todo lo que tenga que ver con la medicina, pero recalcar que sí, el espíritu juega un papel preponderante en todo este proceso mental para que uno realmente se sienta pleno. Un placer compartir y bueno, esperamos seguir en esta línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Esperanza, directora general de la Facultad de San Ignacio Iguazú, Universidad Católica de Misiones, por tus palabras y por asistir a este ciclo de conferencias, a este directo hoy por la tarde. Solo me queda dar la palabra a don Gustavo. Bueno, yo no sé si Carlos quiere hablar también o con lo que ha dicho Esperanza era suficiente. Carlos, ¿quieres despedirte? Unas palabras rápidas. De una de las cosas que podríamos desarrollar como proyecto es la forma de preparar a estas nuevas generaciones de estudiantes a enfrentar pues las nuevas situaciones que se presentan. Esa falta de habilidad para enfrentar el fracaso y la frustración está muy presente. Creo que las personas que tenemos un poco más de años lo podemos observar. Situaciones que antes nosotros podíamos resolverlas o se esperaba que nos resolviéramos, y hoy día colocan a una persona al borde del suicidio con una depresión. Creo que lamentaría expresarlo un poco más. Es una situación que existe, que es nueva y que tiene nuevos detonantes. Entonces creo que es como una especie de impulso para desarrollar un programa sobre para desarrollar la resiliencia. Pues trabajaremos en ese programa que comentas, Carlos, porque es sumamente interesante.
Antes de dar la palabra para que cierre el programa él, a mi buen amigo Gustavo, quiero que miren, no sé si lo ven ustedes, aquí arriba tengo yo a Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. No se ve muy bien, dice Carlos. Bueno, y quiero recordar que no se me olvide un homenaje, porque hoy precisamente es cuando es enterrado el mejor escritor en español, por supuesto, no podía ser otro idioma, de todos los tiempos. Aunque muere un 22 de abril, es enterrado el 23 y hoy se conmemora, aparte de ser San Jorge, se conmemora ese fallecimiento, ese enterramiento de don Miguel de Cervantes Saavedra, al cual le quiero rendir un homenaje desde aquí antes de despedirme. Y antes de dar la palabra a don Gustavo para que cierre él esta estupenda charla, este directo, después de agradecer al doctor Víctor Godoy, a don Francisco Oliveira y a Carlos, por supuesto, y a Esperanza, y a ti mismo, Gustavo, que hayáis querido participar en esto. Adelante y cierra tú el directo hoy. Ya no va a hablar nadie más, nada más que tú. Bueno, en primer lugar, me siento muy contento y satisfecho de haber logrado esta conclusión de profesional en el tema de la salud mental. La salud mental es el tema para el siglo XXI, es el tema clave para ir desarrollando. Nos queda trastorno de ansiedad, depresión, impacto de las redes sociales, estrés, trastorno del sueño, adicciones, trastorno de la alimentación, trastorno por estrés postraumático, problemas de salud en los jóvenes, etcétera. Nos queda una serie de temas ya específicos que querríamos ir tratando con el doctor Oliveira, con la buena predisposición de Víctor, para profundizar este tema tan importante para este siglo que, si bien está comenzando, pero ya hemos avanzado mucho. Agradecerte de nuevo, Carlos Bedoya, Esperanza, por tu participación y colaboración académica con todos estos emprendimientos. A mi amigo Alberto, que ya estará ya en el futuro hace rato. Y agradecerle de nuevo a nuestros amigos de Santa Pola, al doctor Godoy, un abrazo, y también aquí que está conmigo el doctor Oliveira. Así que esto es para seguir todo el año y más también. Gracias. Gracias, Alberto, y gracias, Santa Pola. Gracias a todos. Un abrazo. Cortamos la emisión. Hasta luego. Chao, chao.